¿Qué dice el viejo Robin? ¿Qué dice Pastor? ¿Está viendo este semestre con Yesid? No, yo estoy con Gabriel. ¿Y ya están viendo estos temas o se está adelantando? La verdad estoy tratando de adelantar ahí los conceptos que usted enseña. Yo digo, Robin no vuelve a repetir. Ah, chicas, chicas. Sí, si no hubiese dejado los videos del semestre pasado. Sí, es por eso. Bueno, Porque la verdad no hemos empezado convección con Gabriel. no, pues igual es bueno ver esto, ¿no? Sí. Hoy miraremos flujo interno y bueno, terminaré de explicar lo de los pasos para calcular los bancos de tubos y ahí sí revisaremos flujo interno. Pues es relativamente lo mismo, pero pues con otras pequeñas consideraciones. Ah, bueno, Bueno, Robin, pero venga, le digo, pero por flujo interno, ¿para qué? ¿cómo? ¿Qué flujo interno para qué? ¿Ustedes no han visto flujo interno? No, O sea, ¿el parcial es solo externo? Es sí, solo externo, el de interno es el otro año. Ok, sí, es verdad. entonces no, entonces dejémonos en externo completo. No, yo pensaba, es que a mí alguien me había dicho que veían ambos, o sea, este corte era de ambos, es solo externo. Ah, Solo listo. externo y otro parcial con interno. Ah, listo, muy bien, no pasa nada. Entonces, hagamos un ejercicio de banco de tubos completo, ¿para qué? Para que quede bien claro. Entonces, ¿dónde es que está? Acá, no, lista de ejercicios 3. Entonces, sacamos el que tenía programado en el ES. Hagámoslo completo, todos los pasos, luego miramos de pronto otro si hay en el libro y lo hacemos, y luego revisamos otro de placas o algo así. Porque, a ver, bueno, antes de hacer ¿el de qué? De banco de tubos, hagamos uno de flujo sobre cilindros. Digamos Si quiere, podríamos hacer unos que él nos mandó para hacer. sí, hágale, entonces sí, a esos. Déjalos paso. ¿Es el tercero, no? Hácelos por el chat de aquí mismo se puede pasar para que los otros, si no lo tienen, lo tomen ahí del chat. Yo estaba asustado porque flujo interno es todo pelle. Y dije, ¿cómo les explico flujo interno en 2 horas? Que por cierto aún no pagan. Ay. ¿Qué hubo, Rogeles de nuevo? Se conectó desde otro dispositivo. A ver, ya llegó aquí en el chat. Pero manda WhatsApp, porque no pico pues. Dayana lo mandó acá también, creo. Creo que ahí lo está proyectando. ¿Estas? Sí, son esos tres. Y esta vez sí tienen las respuestas correctas. Ok, una barra de aluminio horizontal de 1 centímetro de diámetro y 10 centímetros de longitud. Tiene ambos extremos mantenidos. Ambos extremos. La pista que él nos dio para ese es háganlo con maletas. Sí, toca como aletas. Sí, tal cual. Una barra de aluminio horizontal con 1 centímetro de diámetro y 10 centímetros de longitud tiene ambos extremos mantenidos a tanto. Aire a 200 un bar pasa alrededor de la barra a 2.5 metros por segundo. Determina la temperatura en la mitad de la barra, así como el calor disipado por la misma. Bueno, entonces tenemos un caso en donde no hay temperatura superficial constante. Entonces, revisemos qué dice la teoría con respecto a la temperatura, cuando no es temperatura superficial constante. Que no sé, esperen. Una barra de aluminio horizontal. Bueno, tratemos de hacerlo de una forma y si no nos da la respuesta, lo hacemos de otra, ¿listo? Entonces, ¿cómo es lo primero que voy a plantear?
Lo voy a plantear con una temperatura superficial promedio, ¿sí? Si no me llega a dar esto, entonces es porque pues estoy mal, ¿no? Entonces, a ver acá. Un recorte. Vamos a hacer el primero. Entonces, una barra de aluminio horizontal. Entonces, así. Esta temperatura superficial, bueno, acá sabemos que también vamos a decir que el calor es unidimensional, ¿no? Entonces, esa temperatura a la que hacen referencia es a cualquier temperatura acá sobre este punto, ¿no? Entonces, acá hay una primera temperatura, ¿no? Dicen que es una temperatura de, bueno, no importa, ¿no? O sí importa. No, 363 Kelvin, espera, dejémoslo así. No es bueno dibujarlo así. Entonces, tenemos esta temperatura 1 y esta temperatura 2. La temperatura 2 será... Ah, ambos están a 363. Es lo que dice. 363 Kelvin. Entonces lo que va a pasar es como que se transfiere calor así y así. O al contrario, desde el centro hacia afuera. Y aparte va a haber un calor de convección. Eso es básicamente lo que pasa, ¿no? Una barra de aluminio horizontal con 1 centímetro de diámetro y 10 centímetros tiene ambos extremos a tanto. Aire a 293, un bar pasa alrededor de la barra a 2.5 metros. Determina la temperatura de la mitad de la barra, así como el calor disipado de la misma. Como vemos la respuesta, ya sabemos que el calor va hacia adentro, ¿no? Pero pues Se bueno. supone que eso no lo sabemos. Sí, eso era lo que iba a decir, eso es lo que no sabemos, ¿no? Pero bueno, no interesa, aquí lo que ya hemos visto, no interesa hacia dónde veamos nosotros el calor, pues debe dar exactamente lo mismo. Entonces, primero miremos lo de convección, ¿listo? ¿Cómo sería entonces la convección? Tenemos un cilindro y el flujo está pasando de esta forma. Está pasando con 2.5 metros sobre segundo a una temperatura de 293 Kelvin y con la presión de un bar. Entonces, para las propiedades, vamos a utilizar una temperatura promedio que sea 363 más 293 sobre 2. Yo saco mi calculadora. 363 más 293. Pero ustedes sí alcanzaban a ver banco de tubos, ¿o no? Sí, claro. Ah, bueno. Entonces 328. Entonces es aproximadamente 55 grados Celsius. Entonces, la primera propiedad es la densidad. Esa siempre la van a sacar con la presión y la temperatura. La presión, un bar, 100 kilopascales. Sobre el R del gas, que en este caso es 0,287, por la temperatura promedio, que es 328. Entonces la densidad será 100 sobre 0.287 por 270. ¿Por qué? Por 328. Entonces 1.0623
kilogramos sobre metro cúbico será la densidad. Las otras propiedades que serán CP, no, CP no lo necesitamos, que serán viscosidad, conductividad, número de Prandtl. Entonces acá creo que ya tengo la tabla del aire. Esta creo que es. No, esta no es. Bueno. Monitorías Swingel. Vamos a ver los apéndices. El apéndice del aire. Donde lo veo, propiedades del aire, 884. 884. Ay, Dios. 884. Y necesitamos 55. Entonces voy a hacer un recorte. Ay, un recorte. Acá. Entonces necesitamos las propiedades a 55. Un truco para aquí no interpolar, cuando la interpolación está justo en la mitad de los dos valores, la interpolación da igual al promedio, ¿no? Entonces aquí necesitamos saber el valor a 55 y tenemos 50 y 60, ¿no? Como 55 está justo en la mitad de esos dos valores, no tiene que interpolar, hacen el promedio y es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, empecemos con la conductividad. 0.02735 más 0.02808 dividido en 2. Entonces, la conductividad tiene un valor de 0.02771. La viscosidad sería 1.963 más 2.008 dividido en 2, 1.9855 por 10 a la menos 5. Y el número de Prandtl, 0.7228 más 0.7202 dividido en 2. 0.7215. Listo. Ya sabemos que después de obtener las propiedades, lo que nosotros hacemos es calcular el número de Reynolds, que será densidad 1.0623 por velocidad 2.5 por diámetro. Diámetro era 1 centímetro, 0.01, sobre la viscosidad, que es 1.9855 por 10 a la menos 5. Entonces el número de Reynolds será 1.0623 por 2.5 por 0.01 sobre 1.9855 por 10 a la menos 5. Entonces el Reynolds me da 1341,35. Ahora, para calcular el número de Reynolds, como estamos hablando de un solo cilindro, si nosotros venimos acá a esta tabla, la tabla que necesitamos es esta. Aunque esperen, antes de ver la tabla, me gustaría leer algo acá sobre esto. A ver, coeficiente de transferencia. ¿Dónde es que es? Flujo, no sé qué. Efecto de la superficie, nada. Fuerza de arrastre, nada. Coeficiente de transferencia de calor. No habla nada de eso. Aquí está la tabla que necesitamos, pero espera, que yo quería ver algo con respecto a... No, aquí no nos hablan de calor constante o temperatura superficial constante, creo que no. No es importante. En placas sí es importante, aquí no tanto, al parecer. Esperen, agrando esto para ver esto. Bueno, esta tabla 7.1 es importante para que ustedes vean las correlaciones. El Reynolds está en un orden de 40 a 40.000.
Entonces el Nusselt que vamos a escoger es este, ¿no? Entonces el número de Nusselt será 0.683 Reynolds. Porfa, si alguien tiene calculadora también me ayuda con los cálculos y me confirma si los que ya hice me quedaron bien. 466 por el número de Pran a la 1/3. Y el número de Nusselt será 0.683 por 1341.35 elevado a la 0.466. Robin, Señor, ¿es 1300? sí. ¿No le Sí, da eso? entonces lo confirmo. ¿Confirma? Sí, Ok, gracias. Y el Nusselt me da 17.56 para que también confirme si es así. tengo una pregunta. Señor, Él nos dio una fórmula que era como general, ¿no? Para todos los cilindros. ¿Esa no se podría usar? vamos a ver cuánto da. A ver si varía mucho. Es esta, ¿no? Sí, esa. Pues miremos a ver si varía mucho. ¿Listo? Nusselt para todos los cilindros nos da esta. Y ahora hagámosla con la otra. No, Entonces, yo comprobé con un ejercicio que habíamos hecho sí. y algo parecido con los nudos que el profesor dio. Ah, bueno, pues igual, o sea, la idea es que ustedes simplemente digan de dónde sacan la ecuación, tabla tal del libro y pues es válido porque pues si la literatura lo trae, es porque es válido, ¿no? Pues digamos eso es lo que a veces pasa porque creo que el profe Jaramillo le ha pasado varias veces que él da una ecuación y los estudiantes sacan otra y él solamente les pide que le digan de dónde la sacaron y ya, pues eso es con el profe Jaramillo. Pues con el profe Yesid, pues me imagino que lo mismo. Si no utilizan esta general, pues ustedes le dirán, no, yo utilicé la de la tabla y sí, debe ser, ¿no? Pero ya toca entrar en detalles si fue que se comieron una cosa y por eso fue que les queda diferente. La estoy metiendo acá a ver si Con la le general da apareció. 1852. 18.52. Bueno, eso es mínimo. Realmente es mínimo. Eso no es mucho. Pero espere yo. Ya tenía aquí casi todo escrito. Espera un momento. 282, 1, 2, 3. Y ahorita miramos con el IES cuánto da, ¿vale? Para ver todas las posibilidades. Elevado a las 5 octavos. Voy ahí. Y todo eso elevado a la 4 quintos. 18.7 me da a mí. Esta. Con esta el Nusselt me da 18.7. Ahora miremos con ES. ¿Cuánto da el Nusselt? Entonces, para que recordemos cómo se hace con el EES. Hacemos acá opciones, información de funciones, transferencia de calor. Vamos aquí a convección. Aquí ya está el tubo. Ah, no, pero necesitamos es externa, dimensional y aquí tenemos el tubo. Le damos aquí control R, reemplazar todas las comas por punto y coma. Reemplace todo, done. Entonces, aquí que necesitamos el fluido es aire, ¿no? Entonces, ustedes pueden dejar IES hechos con esto, ¿no? Por si acaso. El fluido es aire, la temperatura, la temperatura infinito. La temperatura infinito era 200, ¿qué? Toca dejarla en Celsius. Es 293 menos 273, 20. Es 20. Vamos a decir que la temperatura superficial, pues, es aproximadamente, primero 363, ¿sí? 363. 363 menos 273 es 90. La presión es 100 kilopascales, la U infinita es 2.5, ¿fue que era? Sí. Y ya. Ah, y el diámetro es 0.01 metros.
Y con esta el Nusselt nos da 18.6. Bueno, entonces estamos bien. Pues yo creo que entonces mejor utilizar la ecuación general. De pronto está más aproximada. Pero sí, entonces ahí tienen varias opciones, pero entonces yo creo que lo mejor sería utilizar la ecuación general. Esta. Mejor usemos esta, es mejor. Entonces ya tenemos el valor del Nusselt, ¿listo? Luego, Nusselt será h diámetro sobre k. Y entonces h será 18.7 por la conductividad, que es 0.027715 dividido en el diámetro, que es 0.01. Y entonces el h, 18.7 por 0.027715 dividido en 0.01. Me da 51.82. ¿Sí les da lo mismo? Pues a mí me había dado 52.0, así que bueno. 0. Bueno, veamos a ver en el ES si da 51. Da 51.74. Revise ahí que vatios sobre metro Kelvin. Este sería el valor del H, pero ese valor del H no es el verdadero, ¿no? Porque para la temperatura superficial nos toca hacer, nosotros tomamos este como la temperatura superficial, pero aquí obviamente va cambiando. Entonces, esta es la primera iteración y ya luego se recalcula para ver si las variaciones son grandes y si no, pues no pasa nada. Entonces, ahora toca ver el tubo como si fuera la aleta, ¿no? Entonces, nos piden acá, hagamos el elemento diferencial, ¿no? Tenemos calor X más delta X y calor de convección. No tenemos nada más, ¿cierto? Y vamos a tomar un sistema de referencia de forma aquí será X, acá será X, acá será Y, y esto lo llamaremos L, y L pues será la longitud del tubo. Y ya tendríamos las condiciones de frontera cuando vayamos a solucionar la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, si continuamos, calor X es igual a calor de convección más calor X más delta X, ¿no? Entonces, calor X es igual, el diferencial de calor de convección. Bueno, aquí todo esto es diferencial, ¿no? Entonces, calor de convección es H área superficial por la temperatura superficial menos la temperatura infinito. Bien. Si hacemos diferencial de calor de convección, nos dará... ¿Me iban a preguntar algo? Una pregunta de Robin. Sí, ¿Uno no. cómo hace para saber, para tomarla como aleta? Bueno, yo hablaba... ¿cómo así que...? O sea, su pregunta va dirigida a cómo sé cuándo tomar un elemento como si fuera una aleta, ¿sí? Sí, exacto, porque la otra vez pues hicimos uno y lo normal tomamos como una superficie cilíndrica y ya. Bueno, cuando una aleta es un elemento que tiene una especialidad, o sea, es específico. Una aleta se pone en una pared para que transfiera más calor. ¿Qué pasa? Que para las aletas se hace un análisis diferencial del calor que arroja una distribución de temperaturas. Entonces es normal pensar como, pero hay que verlo como una aleta, es lo que uno piensa. Pero más que verlo como una aleta es la necesidad de hacer un análisis diferencial para ver la distribución de temperatura. ¿Qué pasa? Si a mí me dijeran que este ejercicio es este mismo, o sea, el ejercicio le dice que esto tiene ambas temperaturas a 363 Kelvin. ¿Eso qué me quiere decir? Que hay una distribución de temperatura.
porque si él permanece siempre, o sea, si él permanece a 363 en dos puntos diferentes, eso quiere decir que va a haber una distribución durante toda la longitud del cilindro. ¿Sí me hago entender? Buenas. O sea, Pero lo se que... supone que Señor. cuando está fluyendo ¿cuál es la redundancia? El fluido, esto se pierde temperatura por Sí, el por calor eso, de o sea, convección. es que, ¿cómo se sabe que hay una distribución de temperatura? Es simplemente porque, es que, esperen que estoy, esperen un momento, muchachos. Ya, o sea, lo que yo estoy tratando de decir es, ustedes pueden tener un cilindro que se mantiene a una temperatura superficial constante. Eso en la realidad, ¿cómo podría suceder? Digamos que en el tubo entrase vapor y saliese líquido. Ustedes saben que con eso se puede garantizar que la temperatura superficial es constante. Hasta ahí todo claro, ¿sí? En ese caso, no habría que hacer un análisis diferencial del calor. ¿Por qué? Porque yo estoy garantizando que la temperatura superficial es la misma sobre toda la longitud del tubo. En este ejercicio me dicen, yo tengo es un cilindro que un extremo está a una temperatura y el otro extremo también está a otra temperatura. Pero ese dato de que ambos extremos están a una temperatura y que me piden la temperatura del centro, me quiere decir entonces que aquí hay de cierta forma una caída de temperatura porque hay un proceso de liberación de calor. ¿Sí me hago entender? Ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, eso sugiere que la temperatura no es una constante con respecto a la dimensión X. Al no ser una constante respecto a lo que en X se refiere, necesita un tratamiento diferencial para encontrar esa distribución de temperaturas. Entonces, por eso se hace un análisis diferencial. Lo que pasa es que como el análisis diferencial nosotros lo asociamos a una aleta, pues lo más fácil de decir es hágalo como una aleta, porque es digamos como el lenguaje que se usa y lo que tenemos como a la mano reconocido como análisis. Entonces, analícelo como una aleta, es como suele hacerse, ¿no? Entonces aquí ya si seguimos con el análisis de aleta o análisis También tengo una diferencial, pregunta. sí, claro, Si nosotros ponemos el sistema de referencia en la mitad, o sea, no, donde no está la pasa nada. temperatura que estamos buscando, ¿no podríamos decir que es una aleta con punta diabática y seguir por ahí? Una aleta con punta diabática. Pero la punta no sería diabática, porque sería el caso de una aleta con temperatura en la punta. Porque si fuera punta diabática, ¿cómo le aseguro yo que la punta es adiabática? Que aquí tengo un aislamiento, ¿cierto? Y ahí no hay un aislamiento. Y si aquí la temperatura es mayor aún que la temperatura del aire, pues por la punta seguiría saliendo calor. ¿Sí lo ve? Sí. Pero es que eso fue lo que dijo el profesor. Que lo hiciéramos como punta diabática. Sí. Sí, por lo de la longitud Bueno, característica. pues sí, o sea, eso es otra cosa que se puede hacer, ¿no? Y es algo que he repetido varias veces, que ustedes la mayoría de aletas la asumen como punta diabática, pero utilizan la longitud corregida. Pues entonces, hagámosla desde el centro, para que nos quede simétrico, tal vez es mejor. Si lo dice el profe es porque pues, es mejor. Pero sí, es algo importante, creo que es Juan Pablo el que está comentando eso. Sí es importante tener en cuenta eso. La mayoría de aletas o la mayoría de superficies extendidas, lo que uno suele hacer es asumirlas como punta diabática, asumirlas, pero así no lo sean, porque pues básicamente ese es el objetivo de las aletas. Pero lo que uno hace es simplemente toma la longitud corregida y ya soluciona eso. Entonces, si esto fuera Y y esto fuera X,
aquí tendríamos nuestro eje. Nosotros tenemos que cuando X vale, ¿cuánto es que vale la longitud completa? 10 centímetros. Entonces, cuando vale 0.05, la temperatura es 363. Y cuando X es igual a menos 0,05, la temperatura es 363. Entonces, vamos a hacer el análisis diferencial para sacar la ecuación. Aunque este sería un caso de los de la tabla, ¿no? Podemos sacarlo una vez con la tabla. Veamos la tabla del Theodor. Acá. Capítulo 3. Ya me pasé. Acá está. Bueno, si la asumimos como punta diabática, pero teniendo en cuenta la longitud corregida, tendríamos el caso. Bueno, ahí podemos, pues ahí podemos asumir cualquiera de los casos, ¿no? Detecten de X igual a 0. Bueno, es posible sobre todo por esta condición, la que detecten de X es igual a 0, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque hay que tener cuidado con esta ecuación, ¿no? Porque esta punta diabática a lo que llaman, digamos, teta base, es a lo que iría justo acá, ¿no? Porque si tomáramos esta letra hacia allá y desde acá medir X positivos, sí, eso es como lo que se tiene ahí. Sí, creo que el profesor tomó el eje de referencia en toda la izquierda. ¿En toda la izquierda? Sí, pues eso es lo que yo le entendí. No sé, venga, hagámoslo nosotros. Es que ese es el problema. Si la hacemos así nos toca pues sacar nuestra propia ecuación. ¿Qué más da? No pasa nada. Señor. Pero poniéndoles en la izquierda ahí tendríamos ya la temperatura de la base conocida. No, pues es que, o sea, si ustedes aprenden a hacer el análisis diferencial, no tendríamos que recurrir a esto. Entonces, mejor les enseño a hacer el análisis diferencial y las condiciones de frontera pues ya están. ¿Listo? Y el calor de convección. Entonces, calor X igual a calor de convección, bueno, diferencial, más calor X por D, más de X, ¿no? Entonces, decíamos que el diferencial de calor de convección iba a ser H por la temperatura superficial menos la temperatura infinito por el diferencial de área superficial. En este caso tenemos un cilindro. Entonces, el diferencial de área superficial sería perímetro por delta X, ¿no? Porque ese sería el diferencial. Sí, perímetro por delta X. Listo, entonces, diferencial de calor X es igual a H por temperatura superficial en X menos T infinito por el perímetro por dx más diferencial de calor X, porque estamos desglosando esto, más la derivada respecto de X de menos K por área superficial, no, área transversal, área sub C, por dt en dx por dx. Entonces este calor diferencial se va con este calor de acá, son el mismo. Y si pasamos esto al otro lado, el menos se va, ¿no? Entonces calor, área sub C,
por dt en dx. Acá queda d en dx es igual a h temperatura. Bueno, esta temperatura. Quitémosle este signo ese. Es porque se me pasó, pero no pasa nada. Temperatura en x, esto es esta misma, menos t infinito por el perímetro por delta x. Y ahí tendríamos el análisis diferencial. Ah, no, el de x se fue, ¿no? El de x, si cancelamos, podemos cancelar este de x con este de x también. Entonces nos queda diferencial de conductividad, área superficial de tx sobre dx es igual a h tx menos t sub 0 por dx. Y por aquí pongamos el perímetro este lado. Y acá es donde se saca entonces cae a sub c porque se pueden sacar de ahí. Entonces queda el diferencial, la segunda derivada de t respecto de x. Bueno, no lo dejemos así porque así es más confuso. Derivada de dt en dx es igual a h perímetro conductividad área sub c por temperatura x menos t infinito por dx. Y entonces ahora sí, esto es lo que decimos siempre. Mejor, sí, es que si dejamos este de x acá, es que se puede hacer el d2t de x cuadrado es igual a m cuadrado por teta de x, donde m cuadrado es hp k a sub c y tx menos t infinito es igual a teta. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿O no han entendido nada? Es que creo que lo he explicado algo raro, pero no sé si me hice entender. ¿O tienen una duda? Claro como el agua. Breve. Entonces la solución de esto será teta en x. Teta en x es igual a C1 Euler a la menos mx más C2 Euler a la menos mx a la mx. Y nosotros ya tenemos condiciones de frontera, entonces vamos a dejarlo con el aquí así, ¿no? Entonces en x, bueno, primero hallemos las cantidades m y eso para entonces m cuadrado será h. ¿Cuánto nos dio el h? 51.827. ¿Cuánto nos da el perímetro? Es pi por diámetro. O sea, pi por 0.01. Creo que es el diámetro. ¿Sí? Dividido en el área transversal, que es pi cuartos del diámetro al cuadrado. Por la conductividad, que es 0.0. Pero esa es la conductividad. Esa sería la conductividad del aluminio, ¿no? Tengan cuidado ahí. Dato interesante, ¿no? Porque esa es la conductividad del elemento al que le estamos haciendo la diferencial, y en ese caso es el cilindro. Entonces sería la conductividad del aluminio. Ojo si ponen la conductividad de acá, ¿no? Vaya cáscara. Entonces el aluminio. Vamos a las tablas del Sengel. ¿Sí se la pillaron o no? 237. 247. ¿Sí? 247. 37. ¿A qué temperatura o es una sola? No, pues la saqué en la tabla A3, metales sólidos, propiedades de metales sólidos. Ok. Entonces acá el pi se cancela con el pi, esto se cancela con esto y así. Entonces me queda 4 por 51.827
me quedaría m cuadrado igual a 4 por 51.827 sobre 237 por 0.01. Entonces m será raíz cuadrada de 4 por 51.827 sobre 237 por 0.01. Me da 9.3526. ¿Les da lo mismo? Entonces, teta de x será C1 Euler a la menos 9,3526x más C2 Euler a la 9,3526x. Y tenemos que resolver C1 y C2. Entonces, C1. Aquí tenemos en x igual a 0,05. Teta de x será la temperatura x, que es... ¿Cuánto es que es? 363 menos 293. Entonces 363 menos 293. 70, a mí. Entonces en ambos casos. Entonces 70 es igual a C1 Euler a la menos 9,3526. ¿Pero cuánto es eso? 9.3526 por 0.05. Me da 0.468. Ah, pero todo de una vez. Euler a la... Ah, ya veo qué pasa con esto, ¿no? Al ser simétrico, ¿sí se dan cuenta que solo se tiene una ecuación? ¿No dos? ¿O no? No, mentiras. Estoy diciendo sandeces. A ver, vamos a resolver de una vez el Euler. Entonces, Euler a la menos 9.3526 por 0.05. Entonces me daría acá a 0.6245 C1 más 1.5962 C2 y 70 igual para el otro caso, pero en el que es negativo, daría es 1.5962 C1 más 0.6245 C2. Miremos si esto sí tiene solución. .6245, 1.5962 igual a 70.5902. Entonces C1 es igual a 31.662 y C2 es igual a 31.467. Entonces zeta de x es 31.662 Euler a la menos 9,3526x más 31.467 Euler a la 9.3526x. Y si hablamos en x igual a 0, pues nos queda que teta evaluado en 0 será la suma de estos dos, porque esto me dará 1, esto me dará 1. Entonces será 31.662 más 31.467. Entonces 31.662 más 31.467. Entonces, teta evaluado en x igual a 0 es
Supuestamente 63.127. Ahora tendríamos... ¿tendríamos qué? Tendríamos que la temperatura en el medio menos la temperatura de infinito sería igual a 63.127. Entonces la temperatura del medio será 293 más 63.127. 356 Kelvin. ¿Cómo nos quedó? ¿Tienen dudas? ¿Aló? ¿El calor simplemente lo sacamos con convección? Veamos a ver, porque creo que no. El calor de convección será H, pues aproximadamente será H, que es 51.827. 51.827 por el área superficial, que será pi por diámetro por longitud por la temperatura superficial. A ver. Espera, pero porque ahí sí me estoy corchando, me estoy olvidando de algo. A ver. Entonces el calor de convección me da 51.827 por pi por 0.01 por 0.1 por 363 menos 293. No debe ser este porque me da 11. Pues lo que yo pensaría es hacer una temperatura superficial, ¿no? Una temperatura promedio en la superficie. Igualmente el tubo es pequeño y esa aproximación se puede hacer, ¿no? Entonces, antes de cualquier cosa tendremos que hacer temperatura superficial promedio. No, que esperen. Si nosotros tenemos, el calor disipado es el calor de esto, entonces, diferencial de calor de convección, habíamos dicho que era H por la temperatura en X menos T infinito por el perímetro por el de X. Nosotros podríamos hacer una integral, ¿no? El calor de convección sería la integral desde menos 0,05 de menos 0,05 hasta 0,05 H por perímetro, esto es teta, por teta de X, por dx. ¿No sería así el calor? A mí me parece que sí. Entonces el calor de convección será H por perímetro por la integral de lo que tenemos acá, de integral de C1 Euler a la mx, ¿es? ¿Qué pusimos? La menos más C2 Euler a la mx por dx. Entonces el calor de convección será H por perímetro por, bueno, si hacemos esta integral nos queda C1 sobre M Euler a la menos mx más C2 sobre M Euler a la mx, ¿no? Si estoy bien, estoy integrando bien, ¿cierto? Sí. Menos 0.05 hasta 0.05 por nada, listo.
Entonces el calor de convección será H por P dividido en menos C1. Bueno, si evaluamos déjenme hacer la integral en la calculadora porque no quiero reemplazar eso. Qué fastidio. A ver, aquí la tengo escrita y mejor la voy a hacer aquí en la calculadora porque en serio qué fastidio. No tengo teta X acá. 31.662 Euler a la menos 9.3526x más 31.467 por Euler a la 9.3526x menos 0.05 hasta 0.05. Eso me da 6.54. 6.54. Entonces supuestamente esto será el calor de convección, será H, que es 51.82 por pi por 0.01 por 6.54. Sí, señora, así era. Calor de convección 10.65. Sí era con la integral. Bueno, decimal. ¿Quedó claro? ¿Entendidísimo? ¿O necesitan que vuelva a explicar algo? Yo que breve está. Explicó bien. Señor. Explicó bien. Listo. Bueno, pues entonces así sería, ¿no? Si ven, aquí uno no se debe complicar mucho con... Espera que uno no se debe complicar mucho aquí, ay, que si punta diabática, pues tenemos dos condiciones de frontera, no pasa nada. Entonces ya con esas dos condiciones de frontera, mira, así se haría. Toca tener en cuenta esto de la integral. La verdad, lo pensé, pero no pensé que fuera a ser así, pero sí es así. La asumió con punta diabática, ¿cierto? No. Yo solo solucioné una distribución de temperatura que tenía dos condiciones de frontera. Que tenía en x igual a 0,5 esta condición y en x igual a menos 0,05 lo mismo. Porque en x igual a menos 0,05 zeta x vale 70. Yo solamente saqué una ecuación diferencial que no en ningún momento esta ecuación está diciendo si es punta diabática, no, simplemente la ecuación diferencial. Ah, solo sacó distribución de temperaturas. Es usar algo más exacto, ¿no? Exactamente, y tampoco es muy complejo, porque si ustedes se dan cuenta, yo les deduje la ecuación, pero esta ya existe. Esta es esta es la ecuación global para cualquier aleta de sección transversal, de sección, ¿cómo es que se llama? De área superficial. Cualquier aleta de área superficial constante que no tenga un flujo que esté solamente con convección. Esa es la ecuación, ustedes la pueden tener. Y simplemente ustedes resuelven C1 y C2 y listo. Pero si no, pues simplemente hacen Yo siempre, la verdad, yo siempre hago esto. Me fío más por esto porque es que esto tiene una deducción que es, digamos, con el X en la punta, o sea, en uno de los extremos, y entonces si yo le cambio el eje y pongo esta ecuación, pues ya no me sirve. Entonces yo sinceramente les aconsejo mejor que hagan esto, ¿no? Pues más fijo, como dijo creo que Juan Pablo. Entonces, pues esto sería este ejercicio. Veamos otro. ¿Dónde estaban? En imágenes. Miremos el segundo. ¿Cuál es el costo por día por metro de longitud de tubería de energía? ¿Qué? El segundo no. ¿El segundo no? Muy fácil, ¿no? El otro. ¿El tercero?
Sí. Una esfera de un pero déjeme leer el segundo. ¿Cuál es el costo por día por metro de longitud de tubería de energía perdida desde una tubería sin aislamiento de 4 centímetros de diámetro externo que transporta agua caliente con una temperatura de superficie? Bueno, entonces, para hacerlo, para que de pronto no lo vea tan fácil, lo voy a hacer supremamente rápido, tranquilos. Solamente lo voy a plantear. ¿Dónde se me fue esto? Esperen. Solo lo voy a plantear rápido. Igual tenemos todavía hasta las 1 hora. Así que arregla. Arregla. Listo, este es el ejercicio. Dice, ¿cuál es el costo por día por metro de longitud de tubería de energía perdida desde una tubería de no sé qué? Bueno. Bueno, sí, es muy sencillo. Tenemos el tubo, ¿no? Nos hablan de temperatura superficial constante, entonces no hay que hacer distribución de temperatura. 35 grados Celsius. Tenemos un flujo de aire perpendicular. ¿Por qué? Para que entiendan por qué perpendicular. Cuando hablan de perpendicular a la superficie, recuerden que uno suele representar la superficie de un elemento con un vector, así, ¿no? Uno dice, este es el vector de la superficie, entonces esto es lo que es perpendicular, por si acaso, ¿no? Bueno, esto es un flujo que está a 2 metros sobre segundo, que tiene una temperatura de 10, no tiene presión, se asume la presión estándar de una atmósfera y ya. Entonces, sí, es sencillo porque me están pidiendo el calor por unidad de longitud. Entonces, el calor es H, área superficial, por temperatura superficial menos T infinito. Entonces el calor será H por pi por diámetro por L por temperatura superficial menos T infinito. Calor sobre longitud, que es el calor prima, es igual a H por pi por diámetro. La temperatura de superficie es 45, la de infinito es 10. Entonces el calor prima será H por pi por diámetro, que es 0.04, 45 menos 10. Entonces el calor prima será igual a 0.04 por 45 menos 10 por pi. Entonces básicamente el calor será 7/5 de pi por h. Entonces aquí en este ejercicio lo más difícil es calcular el h. Pregunto por si acaso, ¿alguien no entendió esta deducción de acá? Si no lo entendió, dígalo y se lo vuelvo a explicar. Entonces de acá simplemente pasamos a hacer la convección, lo de siempre, temperatura de película o de propiedades, que será los 45 de la superficie más los 10 del aire dividido en 2. ¿Iban a decir algo? Creo que por ahí alguien prendió un micrófono. Con estos 27.5 grados Celsius calculo las propiedades. ¿Qué propiedades? Densidad, conductividad, viscosidad, número de Prandtl. Con la viscosidad, la densidad y la viscosidad calculo el número de Reynolds. Con el número de Reynolds calculo, con el Reynolds y el Prandtl calculo el número de Nusselt. Y con el Nusselt y la conductividad calculo la H. ¿Este proceso ya lo tienen claro ustedes o se los repito? ¿Cómo hacerlo? Porfa, es importante que todo lo tengan claro. Si alguien no lo tiene claro acá en esta reunión, dígalo, que no hay ningún problema, yo le explico. Y si no lo tiene, también dígalo, porque es que no dicen nada. Claro. Claro, y así saldría el ejercicio. Solo comprobémoslo con el IES. A ver. Fluido, aire, temperatura infinito, 10. Temperatura superficial, 45. La presión es la de una atmósfera, entonces es 101.325 porque es la estándar, ¿no? 45, la velocidad es 2 y esto es 4. Y el calor supuestamente debe dar 7 por pi por h sobre 5.
105.6 de acá, el profesor le da 101. Eso es simplemente porque, pues, ya saben, el IES tiene las ecuaciones un tantico más exactas, ¿no? Que lo que se hace en el libro, pero pues, nada. 4 vatios no es nada. Lo necesito SES. Ah, Juan Pablo no ha venido, no ha visto lo mágico del ES, ¿no? Bueno. Entonces, veamos el tercero. Acá esta reunión, ¿por qué no se acaba? Me parece extraño. No tengo Zoom Premium y no se ha acabado. Pagó el Zoom sin darse cuenta. ¿Cómo? Que pagó el Zoom Premium sin darse cuenta. Wow, no. Una esfera de... Espera que alguien escriba acá. Una esfera de 1 centímetro de diámetro está colgando de un alambre muy fino en el centro de un horno de laboratorio cuya pared interna es mantenida a 70 Kelvin. Helio a 350 y 1.1 bar de presión pasa dentro del horno a 5 metros por segundo. El interior del horno puede asumirse como superficie negra. La emisividad de la esfera es tanto. Determina la temperatura en estado estable. ¿Qué? ¿Es de transitorio? No mentiras. No estoy de transitorio. No estoy diciendo nada. Es una F, efectivamente. O sea, mañana sí está el parcial. Jeje. Una esfera cuya pared interna. Ah, no. Está sencillo. Vamos a hacerlo con diagrama de resistencias. Esta será la temperatura superficial de la esfera. ¿Listo? ¿Y qué pasa? La temperatura superficial de la esfera va a tener un proceso de calor, de transferencia de calor, con la pared que se encuentra a 700 Kelvin. Esa transferencia será calor por radiación. ¿Listo? Una esfera de 1 centímetro de diámetro está colgando un alambre muy fino en el centro de una... Listo. El interior del horno puede asumirse como una superficie. Listo. Ah, esto está fácil. La verdad está fácil. Y está fácil, pero hay que hacer una iteración. Pero igual la vamos a hacer. Mejor hagámoslo así con un dibujo. ¿Dónde es que está esto? Aplicaciones, no. Formas, una esfera. Nada, pues la temperatura superficial. Temperatura superficial. Y esto va a estar perdiendo, bueno, ganando calor realmente, ¿no? Va a estar ganando calor. Vuelvo y recuerdo que no pasa nada si donde lo pongan, ¿no? Entonces, aquí están los alrededores. Entonces, aquí están los alrededores. Y aparte está ganando calor. No, espera. Miren, no importa cómo se pongan. En serio que no importa cómo se pongan. Esta es la temperatura superficial. Vamos a ponerlo saliendo y ya. Pasa nada, ambos saliendo. Entonces, calor de radiación. Y acá tendríamos calor de convección. ¿Cierto? Entonces dice, una esfera de 1 centímetro de diámetro está colgando de un alambre muy fino en el centro de un horno de laboratorio, cuya pared interna es mantenida a 700. Pasa dentro del horno, el interior del horno puede asumirse como superficie negra y la emisividad. Determina la temperatura en estado estable de la esfera.
A ver. Bueno, miremos varias cosas antes de hacer esta cosa acá. A ver, pensemos muy bien las cosas. La esfera es pequeña, es de 1 centímetro de diámetro. No nos dan el material de la esfera y no nos dan pues conductividad. Cuando pasa eso, ¿qué se puede decir de la esfera? ¿Alguien sabe? ¿A alguien se le ocurre algo? Cuando pasa qué, perdón. Bueno, recuerde, nos dan una esfera de 1 centímetro de diámetro. O sea, es una esfera muy pequeña. No nos hablan del material, ¿sí? Pero pues por naturalidad, si una esfera está metida en un horno, pues debe ser de algún metal. Pero igual, no supongamos nada. No nos dan conductividad, o sea, no nos dan forma de calcular el calor dentro de la esfera. Entonces, cuando pasa eso, ¿cuál es la suposición que se debe hacer con respecto a la esfera? Pues que está a la misma temperatura del horno, ¿no? Que ella sobre cualquier punto, sobre cualquier radio, recordemos que la transferencia es radial, sobre cualquier radio, ella va a tener la misma temperatura, ¿listo? O sea, eso quiere decir que desde la superficie, ella gana calor, pero del misma forma la pierde, porque no hay forma de que se conduzca hacia el centro de la esfera. ¿Sí me hago entender? ¿Con eso o no? ¿Aló? Más o menos, bueno, hagamos esto así. Este circulito es el corte de una esfera. Vamos a utilizar un sistema de referencias, ¿no? Entonces, aquí estamos en el radio igual a 1 centímetro y aquí estaríamos en el centro de la esfera. Entonces, si yo fuera a calcular cuánto es la temperatura del centro, yo tendría que hacer esto, ¿cierto? Y diría, esta es la temperatura superficial, esta es la temperatura del centro, y si la temperatura superficial está mayor que la del centro, habría un proceso de calor hacia acá. Así. Esto que estoy haciendo, ¿se entiende hasta ahora? Entonces habría este calor, ¿cierto? ¿Qué estoy diciendo yo? Para esta resistencia, ¿yo qué necesito? La conductividad o en su defecto el material de la esfera. Y aparte, pues si esto es pequeño, pues esa resistencia por conducción se vuelve pequeña. Si aparte la conductividad es muy alta también. Pero definitivamente no se tiene información. Entonces, ¿qué es lo que uno asume? Que la temperatura del centro es aproximadamente igual a la temperatura superficial. ¿Sí queda claro por qué? Porque se omite esa información, ¿no? Sí, sí, obvio, no hay esa información. Entonces, pues, lo que estoy tratando de decir es, si ella gana calor, de alguna forma, ese calor no entra a la esfera, ¿cierto? ¿Qué le debe pasar a ese calor? Salir de la esfera. Entonces, ¿para qué digo eso? Porque aquí el calor de convección debe ser igual al calor de radiación. Así se encuentra la temperatura de superficie. El calor de convección debe ser igual al calor de radiación, por este proceso que estamos haciendo. Entonces, el calor de convección es H área superficial por la temperatura superficial menos la temperatura infinito. Sí, aunque bueno, vamos a asumir que aquí sí es importante los signos, aquí sí es importante. Lo natural es que en un horno el elemento gane calor por convección porque el horno, bueno, es que aquí es complicado verlo, ¿no? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Lo que se tiene que tener en cuenta es esto.
¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. H por área superficial. Dejémoslo así. Temperatura superficial menos T infinito. Y acá debe ser igual, entonces... Bueno, es muy sencillo esto de los signos. Ya me di cuenta cómo hacerlos. Ustedes asumen que la temperatura superficial es mayor... Ay, pero a ver cómo me hago entender para no confundirlos. Tenemos dos temperaturas. Desde donde sale o entra calor. Tenemos la temperatura de 700 Kelvin, que es la de la pared. Y tenemos la temperatura del helio, que es 350. Entonces, ya sabemos nosotros que como no tenemos información de la esfera, lo que va a pasar es que va a ganar calor y el otro lo va a botar, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que la temperatura superficial está entre 700 y 350. ¿Es claro por qué? Sí. Sí, ¿Listo? Bien, ese es el valor en el que puede estar. Entonces, usted va a saber que si es mayor que 350, entonces 350 es la convección, ¿cierto? Entonces, el calor que está saliendo es el de convección. Sí, porque ya sabemos que la temperatura superficial debe ser mayor que 50. Y el calor que está entrando es el de radiación, porque no puede ser 700. Entonces, ahora sí, es mucho más fácil. Entonces, el calor de radiación será el calor de convección. Entonces, Tengo una pregunta. Sí, señor. ¿No habría también una radiación saliendo? No, porque la radiación se daría entre una diferencia de temperaturas de alta hacia baja, ¿cierto? Pero entonces, o sea, entonces la emisividad de la esfera es la cáscara. Lo que pasa es que no sé si ustedes se acuerdan o ustedes no lo vieron, pero es que en los procesos de emisividad, eh, uno siempre tiene que evaluar la emisividad de los dos elementos. ¿Sí me hago entender? Del elemento que recibe y del elemento que absorbe. Bueno, del elemento que emite y el que absorbe. O sea, la emisividad entre ellos dos es creo que una multiplicación, si no me acuerdo, si no estoy mal. Eso a veces se lo oyen los profesores, pues no sé por qué, digamos porque también los valores no cambian mucho. Entonces, aquí hay que poner la emisividad de 0,4. Es que el ejercicio es difícil, es por la iteración. ¿Por qué por la iteración? Porque es que ustedes acá tienen emisividad, área superficial, constante de Stefan Boltzmann. Acá tendrían 700 a la 4 menos temperatura superficial a la 4. Igual a H, área superficial, por aquí está saliendo, entonces temperatura superficial menos 350. El área superficial se va con el área superficial y acá tendrían esta ecuación. Emisividad por constante de Stefan Boltzmann por 700 a la 4 menos la temperatura superficial a la 4 es igual a H por TS menos 350. ¿Cuánto es TS? Ni idea. ¿Y cómo calculo el H? ¿Qué es lo primero que debo calcular para el H? La temperatura de película, que sería la temperatura superficial más la temperatura del helio, que es 350 sobre 2. Entonces, ¿cómo empiezo? Este ejercicio es un ejercicio de iteración. ¿Sí es más claro ahora? Sí, ahora sí. Entonces, acá es un proceso iterativo. Entonces, pues hagámoslo completo. Tendríamos, vamos a decir que la temperatura superficial es 500 Kelvin. Ese va a ser el primer valor que vamos a tomar. ¿Listo? Entonces, primera iteración. Eso querrá decir que la temperatura de película será 500 más... Ah, bueno. Elijamos un valor que no nos toque interpolar al principio. Entonces, primero miremos las tablas del helio, ¿no? Las tablas del helio. 885.
El helio no tiene tablas. Ah, sí tiene. No tiene. Por Dios. Aquí no hay tablas del helio. El profesor dijo que tocaba buscarlas, pero que no estaban en las tablas que él mandó. Ah, pues usemos IES. Borremos esto. Aunque con IES ya se puede hacer la iteración, pero pues primero utilicémoslo solo como tablas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Density. Density de... Entonces, rho igual a density del helio a la presión. La única que debe llevar presión acá es la densidad. Las otras no deben llevar presión. La presión es 1.1 bar, o sea, 110. Entonces, 110 kilopascales con una temperatura. Entonces, acá como decías, pues no pasa nada en la temperatura que escojamos porque pues... Entonces vamos a decir que 500, ¿no? Entonces 500 más 350 sobre 2 es igual 500 más 350 sobre 2, 425 Kelvin. Si vamos a usar el ES, lo primero que se debe hacer también es darle acá en este símbolo de SI y darle que la temperatura en Kelvin. Acá entonces nos da que necesitamos la temperatura, ¿cuánto? 425. Y listo. Ahora necesitamos viscosidad. Viscosity. Del helio. Y aquí solo temperatura. Temperatura de 425. Necesitamos número de Prandtl. Entonces, Prandtl. No me acuerdo cómo se escribe. Si no se acuerdan cómo se escribe, vean opciones, información de funciones, propiedades termodinámicas y por acá aparece en la P, Prandtl. Si lo está escribiendo bien. Prandtl, Prandtl, sí que está bien escrito. Helio, otra vez, a la temperatura de 425. ¿Y qué me falta? Conductividad. Conductivity del helio a la temperatura de 425 F2 y lo tiene en las propiedades. Entonces, tenemos las primeras propiedades. Con estas propiedades, entonces, miremos acá con el Sengel las ecuaciones para una esfera, porque no son las mismas. ¿Dónde está la esfera? Esfera, círculo. Para la esfera. ¿Esta ecuación se la dio el profesor para la esfera? ¿O no tienen ecuación de esfera? Pero ya revisó. Breve, porque yo la verdad no había trabajado esferas. Acá. Aquí solo hay un ejercicio. No hay nada ¿Cuál más. ecuación? ¿Cuál ecuación? Ya la muestro. Esta. Para una esfera. Sí, esa la usamos. Listo, bien, gracias. Entonces, el Nusselt, el Reynolds se calcula idéntico. Entonces, acá. A ver, el Reynolds. El Reynolds será densidad 0.1246 por la velocidad 5 metros por segundo. El diámetro, ay, ¿cuánto es? 1 centímetro.
dividido en la viscosidad. La viscosidad 0.1234 1, 2, 3, 4, 25. Entonces el número de Reynolds será 0.1246 por 5 por 0.01 sobre 0.000025. Quedaría 249.2. Bueno, aquí hablan de un mu superficial. Ese no lo calculamos con el ES, pero simplemente es que calculen el mu como si estuviera a la temperatura de superficie. Entonces, viscosity del helio a la temperatura, y nosotros supusimos 500, ¿no? Y listo. Es 0.00002796. Ahorita lo vamos a usar. Entonces, el número de Nusselt será 2 más 0.4 por 249.2 a un medio más 0.06 Reynolds 249.2 a la 2/3 por el número de Prandtl, que es 0.6856 a la 0.4 por la viscosidad infinito. Entonces la viscosidad infinito también lo tenemos que calcular. La mu infinito. Pero Robin, una pregunta. Señor. ¿No se supone que las propiedades en las esferas se sacan es con la temperatura infinito? ¿Eso lo dijo el profesor? Si no estoy mal, está en el libro. Ya lo miramos. Pero las propiedades de la esfera, o sea, del... A ver, miremoslo. ¿En cuál libro? ¿En el Cengel o en el...? En el Cengel. Veamos. Ah, es que el Cengel todo lo saca con la temperatura infinito. O sea, también saca con la temperatura infinito, por ejemplo, los bancos de tubos. Mire, aquí para ellos, la temperatura con la que se debe calcular todo, ahorita le muestro. Ah, no, mentiras. No sé, la verdad. Es que yo nunca había trabajado con esferas, pero esperen. Yo consideraría... A ver. Sí, el libro está ahí en las diapositivas de clase. A ver qué hace el libro. La viscosidad dinámica del aire a la temperatura superficial promedio. Mira, aquí es en superficial promedio. ¿Sí lo ven? Pille. Dice, para evitar esta complejidad de la evaluación del coeficiente de transferencia de calor, se toma la temperatura superficial de la bola como constante a la temperatura promedio de tanto. Ah, bueno, pero ¿qué dice acá? Una bola de acero de 25 centímetros se extrae de un horno, no sé qué. A continuación la bola se expone a un flujo de 25, no sé qué. Llega un momento en que la temperatura superficial de la bola... Pero pille, las propiedades de la bola, como conductividad y eso, lo que es, lo calculan a la temperatura promedio a la que está la bola, ¿sí? Y luego también la viscosidad del aire la calculan a la temperatura de la bola, ¿sí se dan cuenta? Ah, no mentiras. Las propiedades del aire... Bueno, sí es como ustedes dicen, amigos. Todas las propiedades del aire se calculan a la temperatura infinita. El profesor Jesse también les dijo lo mismo, ¿sí? Es que yo la verdad no había trabajado con esferas. ¿Me Sí, o sea, confirman? solamente con esferas es que se toma con infinito, en el resto sí se saca la película. Listo, muy bien, gracias. Yo no había trabajado con esto. Igualmente, aquí habría que hacer iteración por lo de la viscosidad, ¿no? Por esto, solo por este valor. Como no tenemos la temperatura, entonces pues hay que jugar con eso. Entonces, las propiedades del aire estas no serían, ¿no? Borrémoslas. Serán a la temperatura de infinito, que es 350, porque es la del helio. Vamos al IES. Entonces,
350. Y aquí también sería 350. Acá también 350 y acá también 350, y la superficial pues sí es el valor que escogimos, ¿no? Hagamos los cálculos acá para no estar calculando ya todo, ¿no? El Reynolds será entonces densidad, que es ρ, por velocidad, que es 5, por el diámetro, que es 0.01, dividido en la viscosidad. Y la ecuación está acá. La ecuación de Nusselt será: Nusselt es igual a 2 más... pero aquí voy a poner Nusselt. Sí. 2 más, y abro paréntesis, 0.4 por, vuelvo a abrir paréntesis, 4 Reynolds, 0.4 Reynolds a la 1 medio más 0.06 por Reynolds a la 2 tercios bueno, entonces acá me falta un paréntesis. Mentiras. Listo. Todo eso multiplicado por el número de Prandtl. Todo eso multiplicado por mu sobre mu s a la 1/4. Sí quedó bien, ¿no? Miren la ecuación acá y miren la acá. La misma, ¿no? Si resolvemos, nos da el número de Nusselt. Y Nusselt será igual a h por diámetro, que es 0.01, sobre k. Y ahí nos da el valor del h. Y pongamos la ecuación que tenemos. Emisividad 0.4 por 5.67 por 10 a la menos 8 por 700 a la 4 menos la temperatura de superficie es igual a H por temperatura de superficie menos 350. Así estábamos, ¿no? Entonces aquí nos da una temperatura de superficie de 387. Y nosotros habíamos supuesto 500. Entonces lo que se hace es, se copia esta temperatura de superficie, 387.6, y se pone acá en esta viscosidad, 387.6, y se vuelve a resolver. Y nos da 386.4. Se toma esa ecuación, ese valor, 386.4. Se pone acá, 386.4. Volvemos a resolver y ya, esa es la solución. ¿Sí entendieron cómo se hace ahí en IES? Eso es lo que pueden usar ustedes para que les vaya mostrando todas las iteraciones y que no haya problema, ¿no? ¿Sí quedó entendido o no? ¿Sí es la respuesta? ¿No es la respuesta? 378. Quitemos la emisividad, a ver cómo decían ustedes, si era sin emisividad, y esa era la cáscara.
No, esa no era la cáscara porque mire lo que da. Debe ser por la iteración. Porque uno para en un punto y hay un cierto valor hasta donde uno deja de iterar. 442.5, 42.6, y ya como vuelve a lo mismo, entonces ahí se para. No sé si quedó entendido este ejercicio o tienen alguna otra pregunta o algo. Ah, ya vi por qué. Bueno, ya nos dio más cercano. ¿Sí están ahí conectados? ¿Me están escuchando? Estoy hablando solo. Sí, sí, aquí estamos. Bueno, sí. No, pues nos da muy parecido. Pues hay un pequeñito error, pero no se sabe si fue porque el profesor dejó de iterar. No sé cómo el profesor la soluciona. No, eso es del libro, él lo sacó de un libro. Ah, bueno, pues veamos ahora con IES cuánto da. O sea, esto, a ver, aquí voy a ser claro en estos 20 minutos que quedan porque les voy a dar una estrategia para que puedan hacer el parcial, ¿sí? Si ustedes si ustedes meten las ecuaciones que están en el libro en el IES y utilizan la del IES para sacar propiedades, ustedes pueden hacer maravillas porque escriben estas funciones y si necesitan iterar, simplemente ustedes escriben en su hoja, voy a empezar la iteración con tanta temperatura y la inician con esa temperatura y anotan los valores, luego dicen calculo el Reynolds, ustedes como ya lo tienen todo en IES, dice el Reynolds me dio tanto, calculo el Nusselt y me dio tanto y después dice ahora voy a utilizar la nueva temperatura y así no se demoran, entonces con la nueva temperatura simplemente vienen y la ponen acá. Eso es lo que yo les aconsejo que hagan. Porque lo otro, que es lo más descarado, pues es simplemente quitar esto de acá, sacar la función, pero entonces ahí el profesor ya, pues obviamente no les va a valer, ¿no? Va a decir, pero es que yo lo que estoy evaluando es que ustedes sepan usar, pues los cálculos, ¿no? Los que se tienen, F10. Entonces, comprobemos con esto. Ay, no, y no era. Era este. Control R. Entonces, el fluido. Igual a helio. La temperatura infinito. La temperatura infinito era 350 Kelvin, ¿no? La temperatura de superficie será igual a la temperatura de superficie que nos den la ecuación. La presión era igual a 1.1 bar, o sea, 110 kilopascales. Y la U infinito eran 5 metros por segundo. El diámetro era de 0.01 y resuelve. Aquí nos da la temperatura superficial y aquí sí nos da lo que más o menos le da el profesor. Nos da 378. Normalmente los libros usan IES o algún software para hacerlo. Sí, 378. Entonces lo que yo les digo, pues con IES salen en un minuto. Lo que si ustedes tienen esto ahí escrito y le cambiaron el dato en el ejercicio, aquí no es 350, sino que es 450 F2 y resuelve y ya, tiene la solución. Pero entonces lo que yo les digo, no lo hagan así. Háganlo de la siguiente manera. No pongan la función, sino que pongan las ecuaciones. Las ecuaciones que van a usar. Y vayan haciendo las iteraciones. Entonces, lo que les digo, ustedes no sabían cuánto era la primera temperatura superficial, entonces dicen, voy a decir que es 500. Ustedes resuelven, ¿sí?
Entonces te dicen, ah, mire, estas son las propiedades: conductividad, viscosidad superficial, número de Prandtl, densidad. Luego dicen, yo calculé con eso el Reynolds me da esto. Con el Reynolds calculé el Nusselt, con el Nusselt calculé el H, con el H calculé la temperatura superficial, y como yo supuse la temperatura superficial igual a 500 y me da 384, lo que digo es, vuelvo a hacer una iteración ahora con 384. Todo eso ustedes lo escriben en el papel. Luego escriben acá 384, resuelven y dicen, ah, me dio 383, no hago otra iteración. Pero es que ustedes en el papel sí deben hacerlo para que se muestre que ustedes hicieron el proceso. Porque digamos que es básicamente eso como lo que se quiere evaluar. ¿Sí me hago entender o no? Sí, claro. Porque obviamente, si ustedes dicen, no, es que yo utilicé la función call function de esfera, no sé qué, pues obviamente el profesor va a decir, pero es que usted ni siquiera sabe qué está haciendo. Entonces, pues eso sería como lo que les aconsejaría que hicieran. No sé si tienen otra pregunta. Les voy a pasar aquí mismo, ya que me acordé, les voy a pasar un PDF. Este de flujo a través de banco de tubos. Ahorita igual es que se me olvida por completo. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? La transfer acá. Voy a pasarles este PDF. Que con esto, ay no, así no era. Con esto es que hacen todo lo de banco de tubos. Les voy a explicar sobre ese PDF en el tiempo que falta. ¿Qué es lo que se debe hacer? Miren, muchachos, el PDF lo tiene absolutamente todo. Que sería el tema que falta por explicar, pero ya lo expliqué en otro tutorial, pero algunos no estuvieron. Tienen dos posibilidades. Uno se llama arreglo alternado y el otro se llama alineado. Entonces, tengan cuidado con dos conceptos. Esto es alineado. Y esto es alternado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en el arreglo alineado o alternado puede haber algo que se llama un arreglo cuadrado. El arreglo cuadrado simplemente me dice que SL es igual a ST. No confundan alineado con arreglo cuadrado, porque el alineado es simplemente que el centro está justo al frente o justo abajo. Aquí no pasa esto es un arreglo alternado porque están como en diagonal. ¿Qué pasa? Que este arreglo alineado puede ser también cuadrado. Entonces, cuando es cuadrado, aparte, el número de filas también será igual al número de columnas. Pero eso es como que para que lo tengan como cuidado con lo que les vaya diciendo el profesor. Listo, aquí hacen un poco de detalles que ustedes lo pueden leer ahí en el PDF, pero al final lo que interesa, el Nusselt se calcula de esta forma. Esta es la fórmula que va a tener el Nusselt. Pero ese Nusselt solamente sirve para número de columnas mayor que 20. No interesa que ustedes no tengan 20 columnas, calculen el Nusselt así, sin ningún problema. Este C1 y este M se consiguen en la siguiente tabla. Se consiguen en la tabla esta de acá, alineado o esto, y con un valor de Reynolds pueden calcular C1 y pueden calcular M. Ahí tienen varias posibilidades, ¿no? ¿Qué pasa si tienen menos de 20 tubos? Aquí también aparece. Calculan otra coeficiente que se llama el C2 y aquí tienen la tabla. Si es un tubo, una sola columna, esta es la variación, así lo calculan. Lo último que falta es aprender a calcular el Reynolds. El Reynolds tiene la misma ecuación de siempre, pero ahora va a haber una velocidad máxima, que va a ser diferente a la velocidad con la que entra el fluido en el banco. Esa velocidad máxima se calculará si el arreglo es alternado, si el arreglo es alineado con esta ecuación. Y si el arreglo es alternado, o sea, eso es para un arreglo alineado. Pero si el arreglo es alternado
y la velocidad máxima se desarrolla en el plano A1, también va a servir. ¿Qué quiere decir que la velocidad se desarrolla en el plano A1? Aquí hay un criterio. Este criterio, o este, que es exactamente el mismo, le define que si esta desigualdad se cumple, el desarrollo se da en el plano A2. Si no se cumple, el desarrollo de la velocidad máxima se da en el plano A1, y entonces ustedes utilizan esta ecuación para la velocidad máxima. Y ya, para lo que es la velocidad máxima en el plano A2, sería con esta ecuación. Y de aquí les aconsejo utilizar este PDF. No mentiras, lo pueden usar todo. Y esta sería la velocidad máxima en el plano A2. Luego ya viene la diferencia media logarítmica de temperaturas, que eso lo deben tener en cuenta. Estas son las dos, estas dos ecuaciones son las mismas, o sea, no piensen que son dos diferentes. Y este calor que ponen acá, pues por unidad de longitud, pues es lo mismo que decir calor es igual a H, área superficial por temperatura superficial menos T infinito. Mentiras, aquí toca trabajar el delta TLM, ¿Y qué es esto? ¿Por qué está así? Porque el área superficial será pi por diámetro por L por el número de tubos, que será N. Entonces lo que hacen aquí con el calor, dividen todo en L y me queda calor prima es igual a H, N, pi, diámetro, delta TLM. De ahí viene esa ecuación, para que lo tengan en cuenta. Y otra ecuación que es muy importante, que no la dan acá, es que si nosotros vemos el banco de tubos es algo así. Aire que entra acá, aire que sale acá, y que aquí algo le agrega o le quita calor. ¿Esto qué es? Un intercambiador de calor, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden hacer es que para hallar el calor también pueden utilizar esto. M C sub P promedio por la temperatura, en este caso 2, 1. Temperatura 2 menos temperatura 1. Ese sería el valor del calor. El problema es cómo se saca el valor de la masa. La masa se puede sacar porque un banco de tubos, al estar, digamos, con un arreglo, ustedes pueden calcular el área de la sección transversal. Entonces, digamos, tienen este arreglo de tubos. Entonces, ustedes tienen cuántos tubos hay hacia abajo. Entonces, y tienen la longitud de los tubos. Pues ustedes sabrán que si acá tienen una longitud y acá tienen una altura h, esa altura, bueno, voy a llamarla y para no confundir con esta altura y será igual a el número de tubos por columna multiplicado por el paso transversal. ¿Sí? Y con eso ustedes tienen el área. Porque recuerden que B punto es igual a la densidad por M punto. Y además B punto también, mentiras, aquí estoy diciendo mal. B punto por densidad es igual a la masa punta. Y el B punto es velocidad por área. Como a nosotros normalmente nos dan la velocidad, esta área es un área transversal, es la que nosotros podemos encontrar como longitud del tubo multiplicado por el número de tubos por fila por el paso T. Que alguien pregunta algo en el chat. Increíble pantallazo a ese hack. Sí, entonces ahí pues lo pueden calcular. Creo que el profe lo hizo, ¿no? Con un ejercicio que les preguntaba el número de columnas. El número de tubos por columna, que primero lo que hizo fue, hizo el banco así y definió cuántas columnas había a partir de una cota. Algo así creo que fue que vi que hizo. Realmente ese hack lo saqué de él, porque alguien me dijo, mire lo que hizo. Entonces ahí me acordé. Bueno, no siendo más, que mañana les vaya muy bien. Troy, Señor. ¿podría pasarnos el PDF del tablero todavía? Del tablero sí, del tablero sí. Gracias. Listo. Bueno, hasta luego. Gracias.